Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos que escuchan a través de estos medios. Yo soy el hermano John David Cabrera y en esta ocasión pues me gustaría estar trayendo una enseñanza que ronda sobre el tema del problema del mal. Antes de dar inicio a esta enseñanza me gustaría empezar con una oración. Padre Celestial, Señor amado y Dios eterno, estamos aquí, Dios mío, Señor, una vez más delante de su presencia, para pedirle, Dios mío, Señor, su guianza, para pedirle su ayuda, Padre Celestial, que sea usted dándome la sabiduría, la inteligencia, Señor amado, que se necesita, Padre Celestial, para poder explicar estos temas, Señor, de la gloria, que sea usted guiando esta enseñanza de principio a fin, que sea su Espíritu Santo, Dios mío, Señor, hablando a las vidas, a los corazones de todas aquellas personas que se van a conectar, Dios mío, Señor, en esta transmisión, que sea usted obrando, Padre Celestial. Sabemos, Dios mío, que su Espíritu Santo, aquel que hace la obra completa, Señor, permíteme ser, Dios mío, un instrumento útil en sus manos, Padre Celestial, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada por su Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea usted hablando a través de mi vida, Padre, sea usted dando la sabiduría, no solamente para enseñar, sino también para poder comprender a cada uno de mis hermanos y amigos que van a estar escuchando esta transmisión, Padre Celestial. Todo esto se lo pido, Dios mío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, pues les doy un saludo. Vamos a estar abordando el tema, como ya les había comentado en un principio. Esta predicación tiene por título El problema del mal. Y para esto, pues vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Podemos ver, mis queridos hermanos que ya se van conectando, que están escuchando esta transmisión, podemos ver aquí en este pasaje, en el libro del Génesis, cómo se nos marca desde un principio cuál es la naturaleza de Dios. Se nos marca desde un inicio cuál es la esencia o la sustancia de Dios mismo, que es el bien, es la bondad. Dice la palabra del Señor, donde hemos leído que luego de que el Señor haya creado todas las cosas, dice que vio Dios todo aquello que había creado. Y cuando dice que vio todo, significa pues no la totalidad, no solamente refiriéndose a este planeta y lo que contiene, sino más bien a todo el universo y la existencia, ya que Dios creó toda la existencia. Entonces vio Dios que todo aquello que Él había hecho era bueno en gran manera. ¿Por qué surge este tema? ¿Por qué surge este pequeño problema, pequeño o gran problema, llamado como el mal, el problema del mal? Yo no sé si usted en alguna ocasión ha escuchado personas que se declaran en contra del cristianismo, se declaran en contra de cualquier tipo de religión, se declaran en contra de las iglesias, de los cristianos, y muchos de ellos llegan a tener hasta odio en sus corazones, o muchos de ellos tienen resentimiento hacia Dios, y otro grupo de ellos también tienden a negar la existencia misma de Dios. Y si uno va al trasfondo del por qué estas personas piensan de esta manera sobre Dios y el cristianismo, pues todo radica en un momento de sus vidas donde aconteció pues algo malo, algo no agradable, que muchas veces lo relacionan con ese Dios. Por ejemplo, se han escuchado testimonios
de hijos que tienen a su madre enferma, que deciden dar un salto de fe y pedirle a Dios y clamar a Dios y decirle: Dios mío, sana a mi mamá. Si tú sanas a mi mamá, entonces yo te voy a servir y yo voy a creer en ti, que tú eres real. Y da la situación, la triste noticia de que su madre no sobrevive, su madre muere, y esto conlleva a que la persona, sus hijos, seres queridos, pues tengan cierto resentimiento hacia Dios. Y uno de los argumentos principales que utilizan esta persona en determinados casos, ahora les nombré uno como la muerte de un ser querido. Hay casos que pueden ser mucho más fuertes o mucho más pequeños. Lo cierto es que eso genera cierto resentimiento en el hombre y rechazo ante la existencia de Dios mismo. Tienden a argumentar que si Dios es un Dios bueno, entonces, ¿por qué no impide el mal en la tierra? ¿Por qué Dios, siendo bueno, no impide que sucedan estas cosas malas? Muchos de ellos le atribuyen incluso estos males a Dios mismo, diciendo: bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué obra mal? ¿O por qué manda a obrar mal? ¿O por qué permite que obren mal? Es a este tipo de cuestionamientos a los que se va a tratar de abordar en esta enseñanza, y es por ello pues el título del problema del mal, porque ciertamente, así como dijo un pastor que en alguna ocasión escuché, y también se lo he escuchado a varios teólogos, dicen: si hay un problema con el cristianismo, o el mayor problema que tienen que responder los cristianos, es el problema del mal. Muchos dicen que no vamos a encontrar respuesta a ello, otros dicen que quizás podemos dar unas respuestas, podemos razonar y tratar de encontrarle una respuesta a esto, y es lo que vamos a tratar de abordar, como les decía, en esta enseñanza. Y hemos partido leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 31, donde dice claramente, no, ya se los había dicho, que vio Dios todo lo que él había hecho y que aquí todo era bueno en gran manera. San Agustín utiliza en su segundo libro sobre el libre albedrío, utiliza otras palabras para explicar este versículo, y él dice: creemos que cuanto existe procede del único Dios y que, no obstante, no es el autor del mal. ¿Qué está diciendo San Agustín aquí? Nosotros creemos con total seguridad que Dios creó todas las cosas. Sin embargo, aunque Dios creó todas las cosas, Dios no es el autor, Dios no es el creador, Dios no es el origen del mal. Y usted me va a decir: bueno, está bien, si Dios no es el creador del mal, entonces, ¿dónde se origina el mal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿De dónde viene la maldad? Y ciertamente, este mismo autor nos da un concepto del mal que quizás para muchos puede ser correcto, para otros quizás no lo lleguen a aceptar. Pero San Agustín decía de que el mal no tiene una sustancia. Y usted me va a decir: bueno, pastor, ¿y qué es una sustancia o qué significa esa declaración? Mire, todo aquello que Dios ha creado tiene una sustancia en sí mismo. Por ejemplo, un ángel es un ángel por sí mismo. El hombre es el ser humano en sí mismo. Los animales, los árboles, las plantas, la tierra, el mar, el cielo. Todo aquello que Dios creó tiene una sustancia en sí mismo. No podemos decir que el hombre tiene una sustancia de animal. No. Es más, es uno de los argumentos que se utilizan
en contra del aborto, de que el hombre no es hombre simplemente porque haga cosas de hombre, sino que el hombre es hombre en su misma sustancia, en su misma existencia. Quiere decir que yo no voy a esperar a que un feto en el estómago hable, cante, baile, para yo saber que lo que está allí dentro es un hombre, un ser humano. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hablar del mal, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de las tinieblas, tanto el mal como las tinieblas no tienen una sustancia en sí mismos, que es la declaración que da San Agustín. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas simplemente existen cuando hay ausencia de luz. Por ejemplo, si yo ahora apagase la luz de este cuarto, pues entonces surgirían las tinieblas. Si nos remontamos al origen de todas las cosas, uno puede llegar a decir, bueno, cuando no existe la nada, todo es oscuro. No. Antes de que todas estas cosas existiesen, Dios ya existía, porque Él es eterno. Y dice la misma palabra que Dios es luz. Entonces, si Dios es luz, quiere decir que no había lugar para las tinieblas. ¿Cuándo vinieron las tinieblas? Cuando el Señor crea todas las cosas y nosotros podemos presenciar muchas veces esa ausencia de luz. En cuanto al mal, es lo mismo. El Señor, que es eterno, que ha existido desde siempre, es un Dios bueno. En Él no hay nada malo. En el Señor no existe la maldad, sino que la maldad viene a surgir cuando el bien se corrompe. Una vez que el bien se corrompe, entonces sale a relucir el mal. Por ejemplo, yo puedo llegar a decir de que una persona normalmente, naturalmente, debería estar sana, y eso es bueno. Pero una alteración en la salud de esa persona sería la enfermedad, que ya sería algo malo. Claro, pero la enfermedad no hubiera podido tener lugar si la persona no hubiese estado sana desde un principio. Normalmente la persona debería estar sana, pero la corrupción de esa salud de la que muchos nosotros gozamos, lo llamamos enfermedad, y esa enfermedad viene a ser el mal. Asimismo, pues, con cada uno de los ejemplos cotidianos que nosotros podamos toparnos en nuestro caminar. Entonces, allí dejamos en claro cuál es el origen del mal. Dios no crea el mal, sino que el mal surge cuando hay esa corrupción del bien. Y uno me va a decir, bueno, pero ¿dónde podemos ver eso en la palabra? Eso lo vemos claramente cuando en la Biblia se nos narra el episodio en el que el Señor crea a Luzbel, crea a este ángel que la misma palabra dice que era reluciente, que era incluso, brillaba mucho más que los demás ángeles, que al parecer era único a su propio parecer, que tenía ciertas características que lo hacían superior a los demás ángeles. Todo eso era bueno. Dios creó a Luzbel y lo creó como un ser bueno. Sin embargo, en ese ser bueno, un ser que tiene ese libre albedrío, o sea, la decisión de poder tomar el bien o tomar el mal como una vía que él pueda hacer, Luzbel viene y nace en él surge lo que es el orgullo, la envidia, la jactancia, porque lo primero que él hace es verse a sí mismo y decir, pero si yo veo que estoy brillando más que los demás. Y su error fue creer que esa luz era propia y no el resplandor de la luz del Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces es allí donde surge
donde se origina el mal, al corromperse lo que Dios creó bueno. Satanás, que ya luego se lo nombra así cuando es desterrado del cielo, Dios no lo crea como tal, como un ser maligno. Dios lo creó como un ser bueno. Lo que sucede es que Satanás se corrompió y junto a él la tercera, cuarta parte de los ángeles también se corrompieron y vinieron a ser llamados como demonios. Entonces allí se origina el mal, porque Dios, todo lo que Dios había creado era bueno. Sin embargo, el mal surgió cuando se corrompió lo bueno que Dios había creado. Vimos el pasaje del Génesis, todo lo que Dios creó era bueno. Sin embargo, entra en la historia del Génesis tanto Adán como Eva, y podemos ver que el hombre con Dios tenían una relación tremenda. Podemos ver de que todas las cosas marchaban bien. Podemos ver de que la vegetación, los animales, el hombre, todo iba en armonía porque Dios todo lo había creado bueno, donde lo acabamos de leer. Pero entonces es aquí donde surge el mal y sus consecuencias. Cuando viene Eva y cede ante la tentación, surge la desobediencia hacia Dios. Y como el mal es lo contrario al bien, entonces, aunque tanto Adán y Eva fueron creados y como Dios dijo, todo lo que Él creó es bueno, al desobedecer a Dios, entonces eso bueno terminó corrompiéndose y por ende Dios tuvo que echarlos del jardín del Edén. Eso en cuanto a lo que es el origen del mal en el hombre, en la humanidad. Si nosotros seguimos viendo en la palabra del Señor cómo transcurre la historia de la humanidad, podemos ver que el hombre se siguió corrompiendo. Podemos ver que Caín comete el primer asesinato. Podemos ver cómo uno de los descendientes de Caín empieza y ejerce lo que es la poligamia. Podemos ver cómo empieza a surgir lo que es la violencia, empieza a surgir lo que es el tomar las decisiones que van surgiendo en el hombre, y como el hombre ya estaba corrompido, entonces las decisiones que el hombre tomaba eran malas decisiones en cuanto a lo que Dios quería para la humanidad. El hombre se corrompió hasta tal punto en el que el Señor lo dice textualmente, se arrepintió de haber creado al hombre, de ver tanta maldad que había en la humanidad. Así lo dice textualmente la palabra del Señor. Podemos ver que tanto el mal como el bien están los dos sujetos a este concepto de libre albedrío. Uno tiene la decisión o la potestad para elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Un mal uso del libre albedrío entonces va a generar esa corrupción, y esa corrupción va a tener malas consecuencias. Asimismo, si uno utiliza el libre albedrío para obrar bien, entonces debería de tener buenas consecuencias con sus actos. Ahora, la palabra del Señor también hace otra afirmación en cuanto a nuestro Dios. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 18. Nadie es bueno, sino solo Dios. Solamente mi Padre que está en los cielos, Él es bueno. Esto no quiere decir que nosotros no podamos llegar a hacer actos de bondad. No, aquí se refiere a la esencia como tal. Está definiendo a nuestro Dios no como un Dios que a veces hace cosas buenas y que a veces hace cosas malas y que unas veces te premia y otras veces te hace sufrir.
a propósito. No. Aquí está diciendo de que si hay alguien bueno, de que si existe alguien bueno, ese alguien bueno es Dios. No hay ningún hombre que se compare a nuestro Señor. Entonces, podemos ver de que como Dios es bueno, Él crea todas las cosas buenas. Es más, en Lamentaciones 3:25 dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Quiere decir que entre la relación que hay entre Dios y el hombre, el Señor actúa con bondad hacia el hombre. El Señor no actúa con el ánimo de destruir al hombre, sino que actúa con bondad hacia el hombre. En el Salmo 34:8 dice: gusten y vean que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. Aquí nos manda a nosotros, como creación de Dios, a gustar de esa benevolencia divina. Porque ciertamente nosotros cometemos muchos males que en muchas ocasiones por misericordia de Dios, el Señor nos libra de esas malas consecuencias que justamente nosotros deberíamos de recibir por el mal que hemos obrado. Si nosotros pecamos contra Dios, lo que merecemos es el castigo inmediato de Dios, la condenación eterna. Hebreos lo dice claramente y lo dice expresamente, que si uno peca contra Dios voluntariamente, luego de haber conocido, de haber recibido, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es como si estuviesen pisoteando la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros obramos mal. Cada vez que pecamos, obramos mal, en contra del mismo Dios que obra bien hacia nosotros. Nuestra naturaleza caída siempre va a inclinarse a hacer lo malo. Siempre va a inclinarse a ofender a Dios. Si alguien es malo y si a alguien le podemos atribuir esa maldad, no es a Dios, sino que es al hombre. El hombre que aún obrando mal, como dice el Salmo, podemos gustar y beneficiarnos de esa benevolencia de nuestro Dios. Ahora vamos a ver cuáles son estos problemas. ¿Cuáles son los problemas que surgen en cuanto al mal? Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver esos pasajes que son un poco difíciles de abordar. Primero, debemos de entender que el Señor, así como Él es bueno, no dice que Él hace actos de bondad como tal. No, Él es la esencia de la bondad. Ya lo vimos, de Él no puede venir nada malo, es imposible. Dios es amor, también dice las Escrituras. No es que contiene amor, Dios es, Él es la esencia del amor. Entonces no hay otro amor si no es en Dios. Sin embargo, también dice de que Dios es justo, no que contiene justicia o que de vez en cuando hace justicia, no, sino que Él es la esencia de la justicia como tal. Si nosotros ponemos en balanza, y la palabra mismo lo expresa, si ponemos en balanza la justicia que nosotros realizamos en esta tierra con la justicia de Dios mismo, dice que nuestra justicia para Dios son como trapos de inmundicia, o sea, no hay punto de comparación. Si yo pienso que Dios tiene que obrar de esta manera porque esta es la manera buena, la mejor manera de obrarlo, y Dios dice que no es así, el que estará equivocado seré yo, no será Dios. Yo puedo decir, pero no, ¿cómo es posible que Dios haga esto? ¿Cómo es posible que Dios permita lo de acá? Claro, uno va a decir, no, es que mi justicia, mi moral me lo impide llegar a concebir a un Dios así.
Bueno, el que estará equivocado será usted y seré yo. Pero Dios no se equivoca, no obra injustamente y nunca obra mal. Génesis 18:25 dice, Abraham hace una pregunta y dice, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Hablando de que muchas veces ese juicio de Dios, como lo vamos a ver, puede ser difícil de comprender para el hombre. También hay otra parte en las Escrituras donde dice, ¿acaso hemos de recibir de Dios solamente el bien? Dando a entender ese bien como lo que a nosotros nos parece bien. Entonces aquí Abraham hace una pregunta correcta. Dios es el juez sobre toda la tierra y lo que le corresponde a Dios como juez sobre toda la tierra es el juzgar la tierra, a la humanidad. Y luego vemos en el Nuevo Testamento como en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Tenemos por un lado la justicia, tenemos por un lado el amor, y no es que Dios deja de ser justo para amarnos, y no es que Dios deja de amarnos para hacer justicia, no, sino que las dos cosas actúan al mismo tiempo, porque Dios no puede dejar de ser justo para ser amoroso y Dios no puede dejar de ser amoroso para ser justo, no. Dios sigue siendo amor cuando obra justicia y Dios sigue siendo justo cuando obra amorosamente. Entonces vamos a abordar estos versículos. Versículos, como les decía, pues que pueden llegar a generar problemas. Les envío pues un saludo a mis hermanas que están conectadas. Veo que ha comentado la hermana Jenny Castro y también mi hermana Silvia. Pues Dios me las bendiga. Amén. Y Dios bendiga pues a todos aquellos que van a estar viendo la transmisión. Entonces vamos a abordar estos versículos. Vamos a ver cuáles son estos problemas. Primer problema. Yo les había comentado de que en la Escritura dice de que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y el Señor toma una acción. La Escritura nos indica que Dios toma una acción. ¿Y cuál es esta acción que Dios toma? El destruir a toda la humanidad, a excepción de una persona con su familia, que en este caso es Noé. Eso lo encontramos en Génesis del capítulo 6 hasta el capítulo 9. Y vemos que la Escritura mismo dice que Dios destruye a casi toda la humanidad y a los animales, a excepción de las parejas que estuvieron en la barca, y que solamente preserva tanto a Noé como su familia. Claro, eso es un problema. Muchas personas nos pueden decir, bueno, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué hubo un diluvio que mató a niños, a mujeres embarazadas, que mató a hombres, que mató, ¿verdad?, a los animales? Ciertamente es un problema que ya lo vamos a ver más adelante cómo abordarlo. Otro de los problemas que se puede presentar lo encontramos en Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra, que prácticamente es como un paralelo de lo que sucedió, sino que ahora ya no es toda la humanidad, sino que solamente es una ciudad. Esta ciudad de Sodoma y Gomorra, estas ciudades fueron destruidas, dice la palabra, por fuego y azufre, y asimismo solamente se salvó un hombre con su familia, que en este caso fue Lot, con sus 2 hijas. Luego tenemos otro caso un poquito problemático, como lo es la muerte de los primogénitos en Egipto. Lo encontramos en Éxodo capítulo 11 y 12. Esta 10ª plaga tiende muchas veces a generar problemas, como diciendo, no, pero ¿por qué Dios obró de esa manera, haciendo que los primogénitos muriesen? Eso puede llegar a generar problemas, claro que sí. Y bueno, ya vamos a ver cuál es la respuesta que nosotros podemos encontrar en la palabra. Otro de los episodios que la gente va a debatir contra nosotros y nos va a atacar va a ser el caso del endurecimiento del corazón de Faraón, que está en Éxodo capítulo 4 hasta el 14. Y ahí vamos a ver, y la gente suele decir eso.
Pero ¿cómo es posible que Dios haya juzgado al faraón por actuar como actuó, si en la Biblia mismo dice que el mismo Dios endureció el corazón del faraón? ¿Cómo Dios puede endurecer el corazón y luego castigar a la persona a la que él mismo endureció su corazón? Ya vamos a ver cómo se soluciona ese problema. Luego tenemos otro más, que es la conquista de Canaán. En la conquista de Canaán nosotros encontramos pasajes como en Deuteronomio 7, Josué 6, Josué 8, Josué 10, Primera de Samuel 1:15. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? Que Dios ordena la destrucción de diversos pueblos. Hoy muchas preguntas surgen en cuanto a eso. ¿Por qué Dios destruyó a determinados pueblos? ¿Por qué Dios permitió la destrucción de esos pueblos? Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos en 2 de Samuel, capítulo 6, el castigo de Usa. Dice que Usa toca el arca para evitar que el arca cayese al piso y luego de haberla tocado, pues entonces muere. Luego tenemos otro episodio como el censo de David en 2 de Samuel 24. Después de que David desobedece a Dios, o desagrada a Dios más bien, haciendo el censo, esto provoca una peste que hace que mueran miles de israelitas. Ese es otro pasaje bastante conflictivo. También encontramos un libro que justamente nos habla sobre el sufrimiento, que es el libro de Job. En los 2 primeros capítulos encontramos una gran cantidad de males que le sobrevienen a Job y surge la pregunta, y uno dice, pero si la Biblia dice de que Job era justo y que era bueno y que era recto, ¿cómo es que le sobrevienen todos estos males? ¿Cómo puede ser posible? Ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos un episodio en 2 de Reyes 2, 23 y 24, en donde hay unos jóvenes que se burlan del profeta Eliseo, y estos jóvenes pues terminan siendo atacados por osos. Y luego pues tenemos otro episodio que también es bastante conflictivo y confrontativo, que lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Yo creo que muchos lo conocerán, y es la muerte de Ananías y Zafira. Estas muertes que suceden tras haberle mentido a los apóstoles. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de versículos que pueden llegar a generarnos problemas. Yo no sé si usted ya tenga la respuesta a esos pasajes. Como un Dios bueno, como usted ya me lo acaba de decir, cómo ese Dios bueno puede permitir, o de cierta manera, como dice ahí, obrar esos males. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a ver cuáles son las respuestas que se le ha dado a lo largo de los siglos a estos problemitas que también terminan siendo problemas grandes. Un saludo a los hermanos que se están conectando. Mi hermana Dalila, un saludo, que Dios me la bendiga. Amén. Y a los demás hermanos también. Estamos abordando el problema del mal. Ya hemos hablado en un principio. Los que se conectan ahora después van a poder revisar la grabación y pues van a poder ver dónde fue que se originó el mal y por qué Dios no puede obrar el mal. Entonces, estamos viendo unos problemas que encontramos en la Biblia, porque todos aquí sabemos, y ya lo leímos al principio, de que Dios es bueno y que Dios creó todas las cosas buenas, y de que la relación entre Dios y el hombre es hacer bondad al hombre. Entonces, ¿por qué hay tantos pasajes donde hay muertes? Muchos dicen, no, es que hay genocidios. Hay muchos pasajes que pueden llegar a ser conflictivos. Y vamos a ver cuáles son las respuestas que se han dado a lo largo de los años. Tenemos aquí a dos de los filósofos cristianos más grandes de
de toda la época cristiana, que hasta el día de hoy siguen siendo muy respetados por sus pensamientos, y se considera de que Dios muchas veces los utilizó para dar luz a ciertos temas que son un poco difíciles de comprender. Estamos hablando de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Ellos resumen todos estos problemas que nosotros encontramos, no solamente en la Biblia, porque usted me va a decir, bueno, a la final, si usted me da respuesta a todos estos versículos de la Biblia, ¿cómo le da la respuesta a usted que un niño nació con cáncer? ¿Qué hizo el niño de malo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo usted me va a hablar de un terremoto, como por ejemplo el que le pasó a nuestros hermanos de Venezuela? Claro, eso es una catástrofe, es algo que instintivamente uno dice eso no es nada bueno. Entonces, claro, hay preguntas que surgen no solamente de los pasajes bíblicos, sino que ahora en la actualidad. ¿Cómo puede ser posible que yo le haya sido fiel a Dios tantos años y que ahora me haya sobrevenido esta enfermedad? Son preguntas válidas, son preguntas que surgen honestamente de una persona que no se quiere apartar de Dios, sino que más bien quiere llegar a encontrar esa paz, esa respuesta quizás a una pregunta que se la ha estado evadiendo en muchas ocasiones, y ese es el propósito de esta enseñanza. Entonces, las respuestas que ellos dan, primeramente, ellos concuerdan en este primer aspecto, de que Dios es aquel que da la vida y que Él puede quitarla sin cometer injusticia. Para nosotros, el arrebatarle la vida a otra persona nos es contado como una maldad, como un acto de injusticia. Sin embargo, se argumenta de para aquel que otorgó la vida, aquel que nos dio la vida, aquel por el cual nosotros existimos. Él es el único Dios soberano que así como nos dio la vida también nos la puede arrebatar. Todo lo que nosotros tenemos ahora, todo lo que nosotros somos ahora es por Dios. Porque sin Dios no hubiésemos existido. Porque sin Dios no existiese todo aquello bueno de lo que nosotros gozamos. Y si a Dios le place en algún momento arrebatarnos la vida, pues Dios no estaría cometiendo ningún acto de injusticia. Porque Dios mismo es aquel que nos dio. Simplemente estarían arrebatándonos algo que ya le pertenecía a Él. Ese regalo de la vida el Señor lo está tomando de vuelta para sí. No hay un acto de injusticia. No hay un acto deshonesto de parte de Dios. Cuando hablamos en este caso, como les decía, de todos estos eventos que nos presentan las muertes que podemos ver nosotros en la palabra. Un segundo punto en lo que estos teólogos y filósofos están de acuerdo es en esta declaración. La muerte física no es el mal supremo, sino que el mal supremo es la separación de Dios. Muchos hemos leído versículos bíblicos en donde se dice que el hombre estaba muerto. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Sin embargo, no significa que estábamos muertos físicamente. Y también, cuando Adán y Eva comen del fruto, el Señor les había dicho de que si participaban de ese fruto, ciertamente iban a morir. Pero vemos que luego comen del fruto y no mueren instantáneamente. R.C. Sproul decía, porque una persona se quejó en cuanto a la maldad y dijo, el castigo que Dios le dio a Adán y a Eva fue severo. Y R.C. Sproul se levantó bastante sulfurado y dijo, ¿cómo dices tú que es severo? Si en ese mismo momento tanto Adán y Eva tenían que haber caído muertos por la desobediencia a aquel que les dio el regalo de la vida y aquel por el cual existen.
Sin embargo, Dios obró misericordiosamente y les dio muchos años más de vida. Pero en concreto, cuando analizamos este pasaje, cuando el Señor les dice que iban a morir, nosotros entendemos que se refiere a la muerte espiritual. La muerte espiritual es un mal mucho más grande de lo que nosotros creemos que es la muerte física. El apóstol Pablo, él mismo lo decía: pues si fuera por mí, yo ya estuviera en la presencia de Dios. Si fuera por mí, pues yo ya hubiera regresado a mi Creador. Pero bueno, por amor a ustedes, aún voy a seguir un tiempo más. Quiere decir que la muerte en sí misma no es un mal, hablando de la muerte física, sino que el verdadero mal es la muerte como separación de Dios, o sea, la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, no murieron físicamente en ese instante, pero sí murieron espiritualmente. Quiere decir que su relación personal con Dios se rompió, fueron separados. Esa fue la consecuencia del mal que ellos hicieron al desobedecer a Dios. Entendemos entonces que Dios, al ser un Dios de amor y misericordioso, viendo que el hombre natural, el hombre que nosotros vemos en el mundo, se encuentra en un estado de muerte espiritual, lo que el Señor hace es enviar personas a predicarles el evangelio de día, de tarde, de noche, de madrugada, por los medios de televisión, por las redes sociales, en las iglesias, en las esquinas, en los mercados, en todas partes, anunciando el evangelio para que estas personas no les sobrevenga o continúen dentro de ese mal, que es el estar separados de Dios, sino que Dios quiere reconciliarse con el hombre para que pueda nuevamente estar unido a Dios. Entonces entendemos de que el mal en sí no es la muerte física, sino la muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre. Como les dije, Dios, que es bueno, busca reconciliarse con el hombre. Un saludo a mi hermana Magdalena y también pues a la familia de mi hermana Jenny, amén, hermana Yané, hermana Amparito, Dios me las bendiga, amén. Yo sé que están escuchando la enseñanza, espero que sea de bendición para sus vidas. Un tercer punto y último en el que están de acuerdo estos filósofos y teólogos es que ellos dicen que cuando Dios castiga, Dios está ejerciendo justicia, mas no maldad. Nosotros, en el castigo que podamos llegar a darle, por ejemplo, que le da un padre a su hijo, que le da a un maestro, a un alumno, ¿no? Ese tipo de castigo puede en algún momento quizás llegar y ser justo, un castigo justo. Pero nosotros, o los padres, aquellos que son padres, muchas veces se pasan de la mano. Muchas veces castigan más allá de lo que realmente se merecía el muchacho. Muchas veces obran mal incluso en lo que es el castigo. Pero cuando Dios castiga a la humanidad, como lo vimos en Sodoma y Gomorra, como lo vimos en el arca de Noé, como lo vimos en cada uno de los pueblos que el Señor manda al pueblo de Israel a que luchen con ellos y los destruyan, el Señor no está obrando mal. El Señor está obrando con un castigo justo. Esas naciones no eran naciones inocentes. Esos pueblos no eran pueblos inocentes. Es más, cuando Israel falla contra Dios, y lo vemos en todo el libro de los jueces, ¿qué hace Dios? Los entrega a sus enemigos, porque ese es el castigo que ellos merecen. No es que Dios tenga simplemente una preferencia por Israel. No, Israel no lo voy a castigar nunca porque ese es mi pueblo. No, sino que cuando Israel es idólatra, cuando Israel comete actos atroces, el Señor también lo castiga. Y usted lo puede ver en el libro de los jueces. Y usted puede ver que incluso hasta los
escogidos de Dios, hasta los que uno puede decir, wow, pero si este personaje es el que Dios más ama, incluso del mismo David, que dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando David viene y comete adulterio y comete un homicidio, ¿cuál es la respuesta de Dios? Ya está bien, David, no pasa nada, te lo voy a pasar por alto. No. Dios obra misericordia porque Dios lo perdona. Lo que se merecía David era la muerte. Obra misericordia, pero también obra un castigo justo. Y vemos que de allí en adelante el rey David ya no fue el mismo, por la consecuencia de ese pecado que él cometió. Entonces, Dios no obra maldad cuando el Señor castiga. Nosotros sí podemos obrar maldad cuando castigamos. Claro que sí. Creemos muchas veces, o los padres creen que muchas veces están corrigiendo a sus hijos, cuando en realidad los están castigando sobremanera, o están obrando un mal sobre ellos al punto de que el muchacho llega a quedar traumado. Porque nosotros sí podemos obrar mal, pero Dios no obra mal. Él obra justicia. Saludo a mi hermana Carmita, amén, que Dios me la bendiga, también está aquí conectada. Ahora, otra de las explicaciones que nosotros podemos encontrar, y ya vamos a ir a los últimos minutos de esta enseñanza, otra de las respuestas que podemos encontrar es analizando el contexto histórico. Cuando nosotros vemos en esos versículos, muchas veces encontramos expresiones que son exageradas y decimos que cuando vino el pueblo de Israel y luchó contra otro pueblo en la conquista de Canaán, dicen frases, por ejemplo, como destruyeron a todos por completo. Y luego vemos que no fue literalmente así, sino que más adelante podemos ver a esas personas, a esos pueblos que todavía siguen existiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en estos pasajes? Que se nombra una masacre sin igual, donde mueren mujeres, niños, hombres, todo. Y luego más adelante vemos que el pueblo sigue existiendo. Quiere decir de que no murieron todos, o de que el ataque no fue a todos como se lo expresa. Este es el contexto histórico. ¿Qué hace el contexto histórico? Era el uso de fórmulas militares que eran comunes en ese sector. Entonces, este tipo de exageraciones era una forma literaria de explicar estos acontecimientos. Entonces, como les decía, cuando dice que fueron destruidos absolutamente todos, no se refiere a que no quedó ni un alma con vida, de que murió absolutamente toda la etnia. No se refiere a eso, sino que más bien es un lenguaje militar que era común en esos tiempos. Otra de las explicaciones que se le puede dar a las escrituras es una explicación cristocéntrica. Muchas veces, si ustedes van a los seminarios o preguntan a algunos pastores, ustedes van a encontrar una respuesta como esta. Usted le va a decir, bueno, pastor, ¿y de qué trata la Biblia? Porque muchos van a decir, bueno, ¿por qué la Biblia no habla de dinosaurios? ¿Y por qué la Biblia no habla de los otros pueblos que ya existían? ¿Y por qué en la Biblia no se nombra antiguamente a no sé, alguna de las preguntas que quizás usted tenga y uno dice, pero ¿por qué la Biblia no dice nada sobre esto? Bueno, porque el propósito de la palabra, el centro de la Biblia es Cristo. La Biblia es cristocéntrica desde el Génesis al Apocalipsis. Lo que se trata de explicar es el plan de salvación. Lo que sucede en todos esos libros van apuntando a Jesucristo. Todo apunta a Cristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a una sola persona y esa persona es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer estos pasajes que son conflictivos, lo que verdaderamente se le debe de tomar como importancia es cómo este pasaje
me hace entender más la obra de Cristo, que va a suceder en un futuro, ¿no? Si estamos leyendo el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, la Biblia es cristocéntrica. Y cuando Cristo vino, Él vino a hablarnos de amor, vino a hablarnos de misericordia, también vino a hablarnos de justicia. Entonces, vamos a esos pasajes y no tenemos que quitarle el amor a Dios. No, porque Cristo y Dios es amor. No tenemos que quitarle la justicia a Dios. No, Dios es malo. No, porque la palabra dice de que Dios obra justicia. No tenemos que quitarle la bondad a Dios. En el Antiguo Testamento no es que Dios es bueno del Nuevo Testamento en adelante. No, Dios siempre ha sido bueno. Dios nunca cambia, Dios nunca deja de ser. Entonces, cuando yo lea esos pasajes, tengo que leer con la idea en mi mente de que Dios es bueno, y como Él es bueno, Él no puede obrar algo malo. Y usted me va a decir, bueno, pero no entiendo. No me entra en mi cabeza. Después de toda esta explicación que ya llevamos casi 1 hora, 50 minutos. Amén. Dios le bendiga también a mi hermano Jorge Guerra. Amén. Un saludo. Ahora, como les decía, usted puede decir, bueno, no entiendo. Ya llevamos 50 minutos explicando el origen del mal, explicando los problemas, dando estas posibles respuestas ante esa problemática. Y usted dice, no entiendo. No entiendo todavía, no me cabe en mi cabecita. Tengo que volver a escuchar la predicación unas 10 veces más para poder llegar a entender. Bueno, hay una posición que la tomaron ciertos filósofos que vinieron tiempo después, como Alvin Plantinga, como Stump, y ellos dicen que nuestra capacidad para juzgar las razones de Dios es limitada. En pocas palabras, lo que ellos están diciendo, no vas a entender a Dios. No vas a entenderlo. Tú vas a pensar que Dios obra mal. No, Dios no obra mal. Es que tú no lo estás entendiendo. Ellos llegaron a esa conclusión. De tanto leer, de tanto pensar, de tanto analizar, ellos dijeron, no, para el hombre es incapaz de poder llegar a entender cómo Dios obra esa justicia. Es más, cuando viene Job, y Job ya llevaba 30 capítulos llorando y diciendo, ¿por qué, Dios mío? Pero si yo obro justamente, Señor, ¿por qué me viene este mal? Señor, pero ¿yo qué hice, Padre? Es más, se dice, bueno, no hay forma de comprobarlo, pero hay un libro apócrifo, está fuera de la Biblia, que se dice que incluso, contando un poco sobre la historia de Job, se llama el libro El Testamento de Job, se dice que la esposa de Job tuvo que incluso hasta vender su cabello para poder comprar pan cuando estuvieron en esos tiempos de necesidad. ¿Será verdad o no? Lo desconozco. Lo que sí sabemos es que lo que pasó Job no fue algo bonito. No fue algo bueno. A simple vista, hablando humanamente. Porque nosotros decimos, pero ¿a quién le gustaría quedarse sin plata? ¿A quién le gustaría estar enfermo? ¿A quién le gustaría que se mueran todos sus hijos? A nadie. Entonces Job tenía un montón de cosas en su cabeza. Un montón. Y es allí donde viene el Señor y tiene un encuentro con Él. Y si usted va y lo lee en el libro de Job, y usted va a decir, uy, al fin, ahora Dios me va a decir cómo es que funciona su justicia. Ahora Dios me va a decir cómo es posible que Dios sea bueno y que hayan cosas malas. Ahora Dios me va a responder. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? El Señor le dice, mira, yo te voy a responder lo que tú me estás preguntando, Job. Pero antes tú respóndeme a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Tu mente, tu cabecita,
Tu pensamiento no va a llegar a comprender por qué yo hago o dejo de hacer las cosas. No vas a llegar a comprenderlo. No vamos a llegar a comprender a Dios en su totalidad. Lo que estamos tratando de hacer ahora es, de una u otra forma, encontrar una respuesta no 100% completa, porque no vamos a llegar a entender a Dios completamente. Estamos tratando de encontrar respuestas pequeñas a diversos casos, diversas situaciones. Pero ciertamente, como el Señor se lo hizo entender a Job, es imposible que nosotros lleguemos a comprender a Dios en su totalidad. Un saludo a los que se siguen conectando, mis hermanos. Dios me los bendiga, amén. Vamos a estar abordando este último punto de esta enseñanza. Este último punto, lo que es la conclusión, quiero abordarlo citando una frase de San Agustín. Escuchen bien lo que dice esta frase, él la escribió en su libro llamado Enchiridion. Dice así: Dios juzgó que era mejor sacar bienes de los males que no permitir que existiera mal alguno. A San Agustín le preguntaron y le dijeron: a ver, Agustín, si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal? Y la respuesta de Agustín es: mira, Dios juzgó, Dios puso en balanza, ¿no?, que existiera el mal y que no existiera. Y dice que Dios encontró mejor sacar cosas buenas del mal a que no existiera el mal. ¿Qué está diciendo Agustín en esta situación en concreto? Prácticamente lo que dice el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que suceda, todo lo que acontezca, todo les ayuda a bien. Eso está diciendo San Agustín. A Dios le plació que pudiésemos, o que Él pudiese sacar cosas buenas de lo malo antes de no permitir que existiera el mal. Ahora, usted me va a decir: bueno, pero ¿qué locura es esa? ¿Dónde podemos ver eso en la palabra? Mire, uno de los ejemplos más grandes es el sacrificio de Jesucristo. Yo quiero preguntarles a ustedes. Yo no sé si puedan ir respondiendo. Dios le bendiga a mi hermana Liliana. No sé si puedan ir respondiendo en los comentarios. Yo les pregunto: ¿será que latiguear a un hombre hasta que se desprenda su piel de su cuerpo y sangre y que se rompan sus huesos, que se desangre hasta su muerte, que muera en una posición incómoda como es el tener sus brazos extendidos y sus piernas cruzadas, que muriese desnudo frente a la burla pública, que fuese escupido, juzgado sin motivos, injustamente, que fuese golpeado, que fuese traicionado? ¿Será que eso es bueno? ¿Usted qué me dice? ¿Usted creería que eso es bueno? Yo creo que nuestra respuesta sería no. No es bueno. No es bueno que un hombre muera crucificado. No es bueno que un hombre sea presentado ante el público desnudo, porque se dice históricamente de que las crucifixiones se hacían con las personas completamente desnudas. O sea, nuestro Señor Jesucristo murió desnudo. Que un hombre sea golpeado sin motivos, que sea castigado, que sea desangrado, que sea traicionado, eso no es bueno. O yo no sé si a usted le gustaría morir de esa forma, pero eso no es bueno. Hablando humanamente, eso no es bueno. Ahora,
Exacto, o sea, uno diría, imposible, no es bueno. ¿Sabe? Pero aún así Dios lo permitió. Dios permitió el mal y Dios sigue permitiendo el mal por cosas como la crucifixión de Jesucristo. Usted ya lo va a responder. No es bueno. Lo que le pasó a Jesucristo no es bueno. Pero ¿qué surgió de ese sacrificio? ¿Acaso usted y yo no tenemos la oportunidad de ir a los cielos y gozarnos en la presencia de Dios por ese sacrificio? ¿Acaso usted y yo no tenemos una segunda oportunidad por ese sacrificio? ¿Acaso usted y yo no tenemos un sentido para seguir viviendo por ese sacrificio? ¿Acaso usted y yo fuimos librados de la condenación eterna por ese sacrificio? ¿Acaso usted y yo no hemos sido redimidos y perdonados de nuestros pecados por ese sacrificio? Si pusiéramos en balanza, póngalo usted, humanamente, póngalo, el sacrificio de Cristo y los beneficios del sacrificio, ¿qué pesaría más? ¿Será que pesa más el dolor del sacrificio? ¿O será que pesa más los beneficios que se logró con el sacrificio de Cristo? ¿Usted cree que el Señor no tenía en mente todos aquellos que iban a creer por su nombre? Todos aquellos que iban a creer por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Claro, Él nos tenía en mente todos aquellos a los que iban a poder acceder a esa salvación. De tal manera amó Dios al mundo. No hay excusa. No hay excusa. El Señor mismo, Dios mismo decidió permitir que su Hijo muriese, o sea, permitir un mal sobre su propio Hijo, con tal de que el bien que se logre por ese mal sea muchísimo más grande. Y es por eso entonces que Agustín dijo, Dios juzgó que era mejor sacar algo bueno de lo malo antes que no dejar o no permitir que existiera el mal. Para cerrar ya este punto, yo quiero ir abordando ciertos conflictos que quizás pudieron haberle sucedido a usted y quizás por eso usted tiene como ese pensamiento de por qué Dios permitió esto, por qué Dios dejó lo de acá, por qué lo de aquí no. Siempre tendemos nosotros a cuestionar a Dios. Amén. Aquí también nos ha comentado la hermana Michelle Colomer. Dice, me recuerda también a la historia de José, justamente. Tiene razón y creo que ya lo vimos en otra ocasión. Bueno, con los hermanos de la iglesia. Ser traicionado, José fue traicionado, claro que no es bueno. Ser esclavo no es bueno. Ser juzgado también injustamente porque él no le hizo nada a esa mujer y aún así lo mandan a la cárcel, eso tampoco es bueno. Pero incluso a través de todas esas situaciones, Dios utiliza esas cosas malas para tener un bien mucho mayor. Y le dice José a sus hermanos, miren ya, tranquilos, yo no tengo nada contra ustedes, porque yo ahora entiendo por qué Dios permitió todo eso. Porque ahora el bien que yo estoy pasando ahora es mucho más grande que el mal que tuve que haber pasado. A eso, si usted quiere investigar después, se lo llama como el mal necesario. Hay muchos que lo llevan al extremo y dice de que muchas veces pasar por el mal es necesario para poder llegar a alcanzar ese bien, ¿no? que muchas veces nosotros deseamos. Pongamos unos ejemplos cotidianos para ya ir cerrando esta enseñanza. Por ejemplo, una obra de arte. Veamos el universo como una obra de arte, un cuadro. Los cuadros, bueno, por ejemplo acá tenemos uno.
digamos que este cuadro de acá, yo vengo y le hago zoom. Tanto zoom que solamente alcanzo a ver estas pintitas negras que están ahí. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Solamente veo algo negro. No veo nada más que una sombra o simplemente ese color, ¿no? Y si le hacemos zoom, obviamente, no, pero si esto aquí está feo, ¿cómo que esto va a ser arte? ¿No? Pero cuando nosotros alcanzamos a ver y alejamos el zoom, nos alejamos y contemplamos todo el panorama, nos damos cuenta de que todo el panorama en sí, de que todo el conjunto en sí es hermoso, precioso, bueno. Sí, pero si le hago zoom se ve feísimo, claro, porque no alcanzamos a ver el panorama completo. Para nosotros puede llegar a parecer feo ese color negro que está ahí, pero cuando nos alejamos y lo vemos completo y uno se da cuenta de que esa sombra, de que ese colorcito forman parte de toda una obra de arte hermosa. Uno puede decir, no, pero es que Dios podía haber hecho el mundo sin bien. Bueno, hay otros teólogos que dicen de que el Señor creó el mundo. El mundo en el que nosotros vivimos es el mejor mundo, la mejor de las opciones que Dios pudo haber tomado. Entonces, aunque nosotros quizás veamos el mal, ese mal sería como esa sombrita, ese puntito oscuro, como que no nos gusta, no nos agrada, pero luego vemos todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Pero luego vemos todo lo grande, todo lo hermoso que hay en la vida, en la existencia, y alcanzamos a ver esa obra completa de Dios. Hay otro ejemplo como lo es la medicina. ¿A cuántos aquí les gusta tomar pastillas? Hay unos que no les gusta y peor cuando esas pastillas son grandes. Esas parece como que no pasan por la garganta, como que no llego a tragármela. Y hay unas que son malas, unos remedios que son malos. Por ejemplo, la misma quimioterapia. No es la quimioterapia que deja a la persona en un estado de debilidad terrible. ¿Pero por qué se la pone? Dígame, ¿por qué se pone la quimioterapia sabiendo que la va a hacer vomitar, sabiendo que le va a dar debilidad, sabiendo que le va a causar cierta cantidad de males? ¿Por qué se la toma? ¿Por qué se deja poner? Y asimismo con una medicina, ¿por qué? ¿Por qué se toma la pastilla? ¿Por qué se toma el remedio? ¿Por qué se hace poner la inyección, la vacuna? ¿Por qué? Es más, usted se pone una vacuna y lo que le va a dar es fiebre. ¿Pero por qué nos ponemos? Porque sabemos de que ese mal, como lo es un poco de dolor, vómito, enfermedad, va a combatir con lo que estemos sintiendo y va a hacer que produzca un bien mucho más grande. La persona que tiene cáncer se pasa por las quimioterapias porque tiene la esperanza de que con las quimioterapias pues reciba la sanidad y que el cáncer sea destruido por completo. La persona que toma medicamentos también tiene la esperanza de recibir la sanidad completa de su cuerpo. Entonces están tomando el mal, un poquito de mal, lo están tomando porque por la esperanza de llegar a conseguir un bien mayor. Entonces vemos que muchas veces el mal es necesario, no en todas las ocasiones. Por ejemplo, cuando viene un cirujano y viene y corta con el bisturí, uno dice, claro, el corte duele. Y si lo vemos aisladamente, en pocas palabras, eso sería como una puñalada, porque ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el acto? Coger y abrir el estómago, el corazón. Uno dice, pero eso es uno simplemente viéndolo de lejos y solo centrándonos en el acto como tal, uno dice, pero si le está doliendo el cuerpo a esa persona. Sí, uno lo dice, ¿no? Parece mal, parece. Pero sabemos
que el objetivo que tiene el médico, el cirujano, no es el hacer daño. No es lo mismo que venga un ladrón y me abra aquí. Claro, el ladrón me está abriendo aquí porque me quiere hacer un daño, me quiere hacer mal, me quiere robar. Pero el cirujano me abre aquí mismo porque quiere hacerme un bien. Pero el acto, el mal que estoy recibiendo es igual, es el mismo. Sino que el propósito es distinto. ¿Qué más hablar de la disciplina que un padre ofrece a su hijo? Que es lo que hemos venido abordando ya durante toda esta predicación, esta enseñanza. El padre castiga a su hijo y golpear y pegarle a su hijo, incluso hay padres que les duele. Yo recuerdo una vez que, creo que 1 o 2 veces mi papá nos ha castigado, nos ha dado con el látigo. Cuando éramos niños, yo recuerdo que él cogió y nos golpeó y bueno, se le pasó un poco la fuerza. Y nosotros como éramos niños igual lloramos y nos quejamos, ¿no? Normal. Pero él cogió y se arrepintió inmediatamente porque a él también le dolió. Y luego vino a pedirnos perdón. Y yo recuerdo que no solamente eso, sino que mi mamá también. Cada vez que nos golpeaban, nos castigaban, nosotros nos merecíamos y llegaban y nos pedían perdón. Pero no dejaban de castigarnos. ¿Por qué no dejaban de castigarnos? Porque sabían que el castigo iba a terminar obrando un bien mayor. Entonces, mis hermanos, así como un niño no le puede discutir a su padre como lo cría, así como un niño no puede decirle al papá, oye papá, pero no me pegues, pero no me castigues, y el papá igual lo castiga porque sabe que lo necesita. Asimismo, nosotros no podemos decirle a Dios cómo obrar y cómo no obrar. Nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, esto de aquí sí, esto de acá no. Señor, pero ¿por qué este mal, Señor? Nosotros no vamos a comprenderlo, así como un niño no le comprende a su papá. El niño lo único que comprende es el látigo que le están pegando. Eso es lo que él comprende. Mi papá, y muchos dicen, mi papá es malo porque mi papá me pega. Pero el niño no comprende que el castigo que le está dando el padre es para un bien en un futuro. Asimismo nosotros no entendemos que muchas veces viene el mal a nuestras vidas, sí, que muchas veces nos enfermamos, sí. Pablo dice, hemos sido perseguidos, estamos siendo atribulados, estamos siendo probados. O sea, el mal no solamente es para la gente del mundo, nosotros también estamos pasando por momentos malos, por momentos tristes, por momentos que quizás hay muchos que estén pasando por depresión, por dolor. Nosotros también pasamos. ¿O usted cree que la muerte de mi mamá es algo bueno? Hablando humanamente. Si usted me pregunta a mí, yo preferiría tener a mi mamá aquí conmigo. Yo preferiría tenerla aquí. Pero yo no voy a cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Porque quizás yo ahora no lo entienda. No lo llegue a comprender por completo. En lugar de cuestionar a Dios, yo voy a hacer lo que dice el Salmo. Si hay alguien en quien yo puedo confiar, es en Dios. Yo me voy a deleitar en su benevolencia y voy a confiar en Él. Yo voy a confiar en que Dios es bueno y que lo que sucedió o lo que le haya sucedido a usted, a su familiar, lo que les haya sucedido es porque Dios está tratando con algo bueno que Él quiere hacer para ustedes. No lo vamos a entender ahora. Si Dios tratara de explicarnos, es como si un padre le trata de explicar a un niño de por qué lo está castigando. El niño no le va a comprender y va a decir, no, mi papá es malo. Así muchas veces somos con Dios. No lo llegamos a comprender y muchos en el mundo lo tachan como malo. Y muchos dentro de las iglesias se resienten. Hay muchos en las iglesias que dicen, Señor, pero ¿por qué la hermana que yo tanto amaba en la iglesia viene y me ha estado criticando a mis espaldas? Señor, pero si mírala cómo me da un beso en la iglesia y luego ya anda hablando mal de mí. Hay muchas veces que surge eso, pero eso también es necesario. También es necesario. Y no fue Judas que también le dio un beso en la mejilla al Señor. Y no fue Judas también parte de aquellos que hacían milagros y que Dios los mandó a predicar el evangelio. Y que Dios también lo llamó como su amigo. ¿No era Judas también? Sin embargo, el Señor también sufrió la traición, porque eso era parte
del propósito de Dios. Hay muchas que dicen, pero es que están obrando injusticias contra mí. Es que Dios las está permitiendo porque Él tiene un plan mayor con tu vida. Pero es que yo tengo toda mi vida que he pasado de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Bueno, pues Dios ha estado tratando y moldeándote. Hay muchos que dicen que los años que pasó Job, no recuerdo a ciencia cierta, creo que eran más de 7 años. Yo pensé que eran 9 meses. Yo había escuchado en alguna ocasión que eran 9 meses. Luego ya me corrigieron y dijeron que no, que eran 2, 3 años. Pero leí en alguna ocasión que era hasta 7 años. Imagínense 7 años en esa condición. Por el propósito de Dios. Es difícil porque nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Pero hay que tener la confianza de que estamos dentro del propósito de Dios. Y que el Señor de una u otra forma, Él sigue tratando con nuestras vidas. Vamos a hacer una oración antes de despedir esta pequeña enseñanza. Padre Celestial, Señor amado y Dios eterno, yo le quiero pedir, Dios mío, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, amigos que han escuchado esta palabra, y aquellos pues que la escucharán después, Señor, en diferido. Le pido, Señor, que se esté obrando en sus vidas. Yo no conozco, Padre, la situación que estén pasando. Yo no conozco, Padre Celestial, el dolor que ellos puedan llegar a sentir en su corazón por quizás un mal que puedan llegar a estar atravesando. Yo lo único que puedo animarles y decir, Señor, es que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y que tú obras con rectitud, con justicia, y que tú tienes un propósito mayor para cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. No te pedimos, Señor amado, de que nos reveles, porque sabemos, Dios mío, que todo esto es parte de su voluntad, Señor. Sabemos, Dios de la gloria, que mientras sigamos agarrados de su mano, no importa si pasamos por el fuego porque no nos vamos a quemar, no importa si pasamos por las aguas porque no nos vamos a ahogar, Señor. Siempre que estemos de tu mano, no importa el mal que venga a nuestras vidas, Señor, sabremos que es parte de un propósito. Por eso su palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por esta enseñanza que me has permitido dar en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, que han podido estar conectados. Espero pues podamos estar en otra ocasión interactuando. Y trataré de avisar con anticipación también alguna publicidad más adelante para poder interactuar. Si tienen algunas preguntas, pues poderles dar respuesta con la ayuda del Señor. Que Dios me les bendiga y espero que puedan descansar y que tengan una bonita noche.